fiesta. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a implorar al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre, que moras en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Estamos muy felices, porque hay gozo en el cielo cuando llegan a tus pies esas almas, Señor. Esas almas que fueron compradas por la sangre de Cristo Jesús. Y también hay gozo en nuestro corazón, Señor. Oh Dios Padre amado, en estos momentos quiero rogarte para que, así como al profeta colocaste un carbón encendido en sus labios, tú puedas colocar tu espíritu y que cada palabra que salga de mí sea palabra de vida dirigida por tu Espíritu Santo. Que llegue a mis hermanos, que llegue a cada amigo que está en estos momentos, que llegue a cada uno de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Que hoy podamos disfrutar de un día de victoria en Cristo Jesús. Háblanos, oh Señor, háblanos, oh Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, vamos a hablar en esta mañana de un acontecimiento muy importante en la vida del pueblo de Israel. Encontramos allí al pueblo de Israel. Dios eligió un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo en el cual Dios está empeñado, los ha sacado allí de la esclavitud de Egipto y ahora los quiere llevar a una tierra prometida. Los quiere constituir en una nación, en un pueblo santo, en un pueblo adquirido por Dios, en un reino de sacerdotes, en un reino de gente entregada a las cosas de Dios. Así es que Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva por en medio del desierto y lo lleva con mano fuerte, con mano extendida. Ninguna nación, ningún rey, por más poderoso que fuera, con ejércitos de pronto más poderosos que el pueblo de Israel, pudieron hacerle frente a este pueblo mientras Dios era el líder, mientras Dios era el director. Mis queridos, los pasó por el Mar Rojo, les dio el maná, los alimentó, los cuidó, les daba todo lo que el pueblo necesitaban. Dios era el médico de ellos, Dios era el director, Dios era el que lo suple todo, el que lo da todo para el pueblo. Mis queridos, han acumulado victoria tras victoria, han tenido una cantidad de alegrías, de gozo, de regocijo en sus corazones. Han disfrutado de saber que tienen un Dios que los hace a ellos invencibles. Pero mis queridos, hay un relato de las Escrituras que me llama mucho la atención y lo encontramos en Números, el capítulo 25, el versículo 1 en adelante. Número 25, del 1 en adelante. Dice la Escritura que Israel llegó allí al valle de Sitín, a un lugar muy cómodo, a un lugar muy grato, muy tranquilo. Ya habían derrotado a sus enemigos, ya estaban a puertas de entrar a la tierra prometida. Pero encontramos allí el relato de las Escrituras, en los versículos del 1 en adelante, que Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses
El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mis apreciados, encontramos aquí que ya en esa tranquilidad, en esa calma, en ese momento de alegría, de ver que los sueños que han tenido se van a hacer realidad, ya han transcurrido muchos años por el desierto. Han caminado, han estado allí anhelosos de llegar a la tierra prometida. Solo falta cruzar el río Jordán. Hay que cruzar el río y estaremos ya allí en la tierra que el Eterno, que Jehová el Señor ha prometido. Estaremos disfrutando de la tierra que emana leche y miel. Pero mis queridos, sucede algo inesperado. Algo inesperado y muy terrible. El pueblo de Israel entró en una fase de calma, de relajación, de tranquilidad. Ya no tienen que preocuparse en tanto. Están ahí, al pie de la tierra prometida. Y en ese ambiente tranquilo, en el valle, con las hermosas flores, con hermosos árboles, en un campamento tranquilo, allí llegó Satanás, utilizando las mujeres, y los hombres de Israel se prostituyeron con las hijas de Moab. Y eso no fue de un momento a otro. El pecado comenzó a llegar la primera chica, la primera mujer muy atractiva, muy sigilosa, muy hermosa, y fue observada por un hombre en Israel, y ella comenzó a traer otras mujeres y comenzaron a vincularse, a mezclarse, comenzaron a entrelazar, a entrar en esa relación, y esa relación los llevó a tener relaciones sexuales, a prostituirse, a pecar, a fornicar. Y no solo eso, dice la Biblia, sino que también fueron llevados hasta el templo de ellas, donde adoraban a sus dioses falsos. Y allí estos hombres de Israel se inclinaron, se postraron ante esos dioses. En otras palabras, podríamos nosotros decir que el pueblo desobedeció al Eterno. El pueblo pecó contra el Eterno, hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Ah, mis apreciados, eso nos hace a nosotros pensar también. A veces nosotros somos buenos cristianos. A veces nosotros somos buenos hijos de Dios. Y el enemigo nos está acechando día y noche, buscando la manera de hacernos caer. Y Satanás no va a venir de una manera abrupta, de una manera forzada a hacernos pecar. Satanás va a venir a hacernos pecar de una manera sigilosa, de una manera en la cual no se nota el pecado, en la cual fácilmente comenzamos de pronto por una amistad, fácilmente comenzamos por una mirada, fácilmente comenzamos por un pequeño acto, por una pequeña condición de debilidad humana. Satanás fácilmente entra, llega, para luego causar un gran estrago en cualquiera de nuestras vidas. Es por ello que como cristianos tenemos que estar muy alerta.
Tenemos que estar bien atentos, bien despiertos. Dice la sierva del Señor que no tardó el veneno en difundirse por todo el campamento. Ese veneno que se llama el veneno del pecado, no tardó en difundirse por todo el campamento como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por las árdides de las mujeres paganas. Así que el pueblo de Israel no fue vencido en la guerra. No fue vencido por otro ejército. ¿Quién lo pensara? ¿Quién lo creyera? Que el pueblo fuese vencido por la tentación de la seducción en la cual Satanás nos lleva al pecado y a separarnos de la presencia de Dios. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Baal no habían podido hacer. Mientras el pueblo se mantuvo fiel, mientras el pueblo se mantuvo en dependencia del Eterno, todo estuvo bien. Ni siquiera las brujerías o los malos augurios de los reyes paganos o los encantamientos pudieron hacer algo para acabar la fe. Pero solo aquel pecado en el cual estaba el pueblo relajado logró llevar a la desgracia del pueblo de Israel. Mis queridos, la Biblia dice que la ira de Dios se encendió. En los versículos 4 y 5 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová sea parte de Israel. Y entonces, en el versículo 5, se realiza ese acto. Mis queridos, la palabra de Dios presenta claramente en los versículos siguientes. Dice el versículo 10: entonces Jehová habló a Moisés y dijo al sacerdote Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Mis queridos, un hombre, Fines, hijo de Eleazar, se levantó en medio de la congregación, dice la Biblia, tomó su lanza y fue allí al campamento y encontró a una princesa de Moab que estaba allí fornicando con uno del pueblo de Israel y los traspasó con la lanza. Y allí, en medio de ese acontecimiento de desobediencia, Dios da la oportunidad y da la orden para que los otros ataquen a aquellos que han cometido ese pecado. Y la mortandad fue grande. Dice la Biblia en ese capítulo que más de 24,000 hombres de Israel murieron ese día ahí por su desobediencia y por su pecado. Mis apreciados, cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. De ahí que Satanás ejerza todo poder y todas sus astucias y artimañas para inducirlos a pecar. Si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, se separan de Dios y no podrán subsistir delante de sus enemigos.
Si nos separamos de Dios, para los que toman nota, está en Patriarcas y Profetas, la página 487. 487 de Patriarcas y Profetas. Mis apreciados, Satanás está interesado, al igual que el pueblo de Israel, en hacernos pecar. Satanás quiere hacernos pecar. Quiere que nosotros vayamos por cualquier artimaña. Y nosotros en este tiempo en que nos encontramos, viviendo en el tiempo del fin, sabemos que hay miles de estrategias que Satanás tiene para destruir nuestra fe. Muchas personas no pueden llegar a los pies del Señor porque la familia no les permite llegar a los pies del Señor. Otros no pueden llegar porque su trabajo no les permite entregarle la vida al Señor. Otros no pueden llegar a los pies del Señor por los placeres de este mundo, porque les cuesta mucho dejar los placeres, la música, el adulterio, la fornicación. Otros les cuesta mucho llegar a entregar la vida al Señor por de pronto las artes, por el deporte que practica, por todas estas cosas. No pueden llegar a entregar la vida al Señor. Esos son impedimentos que se presentan para no entregar la vida al Señor. Y ese es el plan de Satanás. Satanás está feliz en que nosotros tengamos otras prioridades, en que tengamos otras ataduras, porque él utiliza cualquier artimaña para que nosotros no le entreguemos la vida al Señor Jesús. Y nos lleva a nosotros a que cometamos cualquier cantidad de pecados. Y mientras nosotros estemos pecando, desobedeciendo al Señor, Satanás está feliz. Mis queridos, viene a mi mente en estos momentos un momento importante en la vida de mi padre. En una ocasión él visitaba a un amigo, le llevaba el evangelio. Y fueron muchas veces, muchas ocasiones en que él fue a llevarle el evangelio. Y quizá terminó la primera lección y le hizo el llamado para el bautismo. Y este hombre dijo que luego, que posteriormente, con el tiempo, mi padre otra vez volvió a llevar allí este mensaje y volvimos. Era un niño, pero él me llevaba allí a hacer esa obra misionera. Y otra vez terminamos ese estudio de la palabra de Dios. Y me acuerdo que mi padre le hizo el llamado al bautismo. Que le entregara la vida a Jesús. Y la respuesta de este hombre en esta ocasión le dijo a mi padre que él se iba a bautizar, pero que en este momento no tenía una ropa nueva para entregarle la vida a Jesús. Ese fue el impedimento, una ropa nueva. Pasó un tiempo y un día, un sábado en la mañana, el hombre quiso ir a la iglesia. Se levantó para ir a la iglesia y caminó unas 3 cuadras o 4 cuadras de su casa. Y allí lo sorprendió un ataque al corazón y murió. Ese día murió. Quiso ir a la iglesia, pero ese día murió. Probablemente muchos estamos diciendo eso y Satanás está ahí tratando de que posterguemos, de que dejemos para después, para mañana, para dentro de un mes, y nos tiene atados y no desea que nosotros le entreguemos el corazón a Jesús. En ese tiempo que Él nos tiene en esas ataduras, está buscando la manera de que
Ojalá nuestra vida se acabe. Ojalá suframos un accidente. Ojalá llegue una bala perdida. Ojalá suceda algo terrible a nuestra vida y que podamos morir y estar alejados de Dios. Él busca siempre una excusa. Pero mis queridos, debemos nosotros estar alerta. Estar alerta. Porque nuestra única protección es nuestro Dios. Nuestra única protección es nuestro Padre Celestial. Mis queridos, la palabra de Dios nos presenta que nosotros somos mayordomos de Dios, somos administradores. El Señor nos ha colocado aquí sobre esta tierra. El Señor desea que le entreguemos el corazón a Él. El Señor desea que caminemos en sus caminos. El Señor nos ha sacado de esa vieja manera de vivir. El Señor nos ha traído, nos ha hecho nuevos, nos ha traído a su pueblo, nos ha traído su mensaje, nos ha traído este mensaje de vida y esperanza. Y ahora nos ha colocado ahí en ese camino. La palabra de Dios dice que es un camino muy estrecho. Hay un camino ancho, muy amplio, donde hay una cantidad de atracciones, diversiones, pero ese camino no nos lleva a la vida. Ese camino ancho nos lleva a la muerte. Pero aquí el Señor nos ha traído para que caminemos por una senda angosta. Y todos los que han estado en los campos saben qué son las sendas, qué son los caminos, y qué es un camino angosto. A veces los campesinos transitan por esos caminos angostos, llevan sus animalitos y el animalito solamente va ahí por esa senda, y nosotros los seres humanos también caminamos por esa senda, y el Señor nos dice que es una senda angosta, estrecha, y nos dice que debemos andar derecho hacia adelante, porque a los lados puede haber el precipicio, puede haber esa planta que nos cause daño, que nos perjudique. Pero Jesús nos dice que esa senda angosta nos conduce a la patria celestial. Esa es la senda que nos conduce a la vida eterna. Y el Señor condujo al pueblo de Israel por esa senda. Y los quería llevar allí a la tierra de Canaán, a esa tierra prometida. Pero aquí, antes de llegar, ahí faltándoles una cuadrita, solamente era cruzar el río, solamente era traspasar el río Jordán y ya llegaban. ¿Cómo es posible que 24,000 personas, hombres valerosos, soldados que no habían perdido la guerra, tengan que morir, quedar ahí tendidos, ahí cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra? No puede ser. Pero mis queridos, sí puede ser cuando nosotros nos separamos de Dios. Ya, ahí faltaba poco, pero ahí, en esos pocos pasos, se confiaron en sí mismos y apartaron la mirada del Señor. Mis apreciados, ya estamos llegando también a la tierra prometida. Ya estamos llegando a la Canaán celestial. ¿Y cómo estamos? Es la pregunta. ¿Cómo estamos hoy? Si yo les pregunto a los que fueron bautizados hoy, estarían diciendo: estoy listo para que el Señor me lleve a la tierra, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir los que llevamos 10 años, los que llevamos 20 años? Los que hemos estudiado la Biblia por largo tiempo, ¿cómo estamos? Ya estamos observando toda esta serie de acontecimientos que suceden en el mundo y que nos presentan con claridad la venida del Señor. ¿Y cómo nos encontramos para entrar a esa tierra prometida? Mis queridos, ¿qué es lo que ocupa mi mente? ¿En qué te estás ocupando, mi querido?
¿Qué es lo que más le preocupa actualmente? ¿Te estás preocupando por la enfermedad, que no me dé la enfermedad? ¿Te estás preocupando por el dinero, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo? ¿Te estás preocupando por las cosas materiales? ¿Te estás preocupando por la carrera profesional? ¿Te estás preocupando por tus amigos, por el qué dirán? ¿Qué es lo que más te está preocupando hoy? El Señor a mí me dice en su palabra que debo ocuparme en los negocios de mi Padre, que debemos ocuparnos en las cosas celestiales, que debemos ocuparnos en esa mirada al cielo, porque el Señor claramente nos ha dicho: mirad, buscad primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Dios no va a desamparar a ningún hijo, a ninguna hija que le entregan su corazón y que están fijos mirándolo a Él. Dios proveerá, Dios dará, Dios cuidará, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Así que quiero que tengamos en cuenta que ya nos acercamos a la tierra prometida, que ya nos acercamos a la Canaán celestial y que el Señor está esperando grandes cosas en tu vida y en mi vida. El Señor está esperando grandes cambios en tu vida y en mi vida. Pero el Señor en su palabra dice: si hoy oyes mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor nos lo está diciendo claramente. Debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que por favor Él nos ayude para no caer en esa artimaña de Satanás. En Primera de Corintios, yo quiero que vayamos allí a la palabra. Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 11 y 12. Primera de Corintios. Allí quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque este mensaje es muy especial, esta palabra es muy especial para ti y para mí. Y vamos a leerlo todos con gozo, con alegría, aceptamos esta palabra del Señor. Vamos a leer allí desde el 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Haremos ahí un momentito. Ahí nos está diciendo claramente la obra maravillosa que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Dios los sacó, Dios los trajo, los cuidó, los bautizó, los guió, les dio esa bendición de su cuidado, de esa protección. Dios está con ellos, Dios los alimenta, Dios les da todo lo que ellos necesitan. Los cuida por el desierto, los lleva hasta la misma tierra prometida. Pero mis queridos, el versículo 5 dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Miren, la mayoría de ellos, dice, no se agradó Dios. Dios los sacó allí de Egipto.
los trae, los pasa por el mar Rojo. Pero ¿cómo es posible que Dios no se agrada de ellos? ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Sencillamente porque sus corazones, sus mentes, sus hábitos, sus gustos, sus anhelos, todo lo que ellos llevaron de Egipto seguía con ellos. Ellos salieron de allí, de la tierra de Egipto, pero cargaban a Egipto en sus vidas. Querían seguir comiendo lo que comían en Egipto. Querían seguir utilizando las mismas palabras que utilizaban en Egipto. Querían seguir en los mismos pecados de Egipto, y por eso la palabra dice que no se agradó Dios. Y por eso es que encontramos en la Biblia que en cada momento, en cada dificultad que pasaba el pueblo de Israel, dice que murmuraban, se levantaban, criticaban, hacían una cantidad de cosas, porque era un pueblo que, aunque Dios lo amaba, aunque Dios estaba preocupado por ellos, era un pueblo que su corazón estaba en el pasado, no estaba en el presente con Dios. Mis queridos, y por eso dice que no se agradó Dios. Pero sigamos leyendo lo que dice la palabra. Estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. No lo olvidemos, mis queridos. Subrayemos ese texto allá en la Biblia. Eso que le pasó al pueblo de Israel es un ejemplo para que no suceda en nuestras vidas. Ellos cargaban con su pasado. Y la pregunta hoy es, ¿será que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos cargando con el pasado? ¿Será que como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, será que todavía tenemos cosas del pasado? ¿Será que fuimos bautizados y después del bautismo seguimos disfrutando de las cosas del pasado? Del pecado del pasado, de las mañas, de las concupiscencias, de esas cosas que el Señor le desagradan del pasado. Y aunque de pronto no lo ven los hombres, aunque de pronto manifestamos una hipocresía, manifestamos una doble manera de vivir, pero todavía de pronto estamos en el pasado. Todavía no hemos podido olvidar la comida del pasado, los placeres del pasado, los hábitos del pasado. Aún a veces decimos las palabras del pasado. A veces cargamos odio, egoísmo. Eso parte del pasado. Y el Señor, por cargar el pasado, ese pueblo quedó tendido en el desierto. Y de igual manera, si nosotros cargamos el pasado, también quedaremos tendidos. No podremos entrar al reino de los cielos. Sigamos la lectura, versículo 7. Ya nos dijo el 6 que eso fue un ejemplo. A nosotros nos han dicho muchas veces, mire el ejemplo, mira lo que le sucedió, mira lo que le pasó a fulano, para que a usted no le pase. Y eso es lo que la Biblia nos presenta allí. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Y todas estas cosas acontecieron como ejemplo
y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Mis queridos, el pueblo de Israel entró en codicia, entró en idolatría, aunque Dios todo ello lo había prohibido en su santa ley. El pueblo de Israel prefirió sentarse a comer y a beber. Muchos de ellos, y en este incidente en especial estos últimos 24,000, prefirieron las relaciones ilícitas, la fornicación y el adulterio. Otros entraron en murmuraciones, entraron a quejarse, entraron a hablar falsedades, entraron en odio, en rencor, en remordimiento, en todas estas cosas que no le agradan a Dios, que deben desaparecer de un cristiano que espera la segunda venida de Dios, que no debe existir en nosotros. Esa antigua manera de vivir no debe estar en nosotros. Hemos de vivir una vida nueva, una experiencia nueva, una oportunidad nueva con nuestro Padre Celestial. Si hay algo de esto en nosotros, si hay una prioridad superior a la de servir a Dios, a la de buscar a Dios en primer lugar, podremos decir que quedaremos tendidos como quedó tendido este pueblo en el desierto. Pero Dios nos ha llamado a victoria, mis hermanos. Dios nos ha llamado a que hoy, que nos encontramos ya para entrar a la tierra prometida, nos animemos, nos fortalezcamos y tengamos en cuenta que debemos estar alerta, porque el adversario no quiere que entremos a la tierra prometida. Dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, la página 488. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la tierra prometida. Tiende su red para prender su alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá hacer una obra destructora. Así que, mis queridos, proféticamente se nos ha revelado que Satanás redoblará sus esfuerzos para hacer que nos separemos de Dios. Mis queridos hermanos que fueron bautizados hoy deben velar, deben estar en guardia, deben estar en constante comunión con Dios,
Hoy solamente es el comienzo de esta lucha. El bautismo, el Señor nos permite que seamos sellados con el Espíritu Santo, pero día a día tenemos que estar en esa comunión con Dios. Si solamente nos conformamos con la fe que tenemos hoy al bautizarnos, sencillamente esa fe flaqueará en el momento de la tentación. Porque nuestra fe debe ir creciendo más y más. Las pruebas, las dificultades que vendrán en el futuro como hijos de Dios, debemos afrontarlas no con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. No con mi poder, sino con el poder de Dios. Porque es con el poder de Dios que saldremos vencedores. Es con la fuerza de Dios como podremos vencer. En la página 489 dice: así también ahora Satanás está obteniendo éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Y por eso se nos hace la invitación: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, en sus hábitos, en sus principios, como debía hacerlo el antiguo Israel. Dios exige, anhela que nosotros tengamos una separación de lo que es la luz de las tinieblas, una separación de lo que es el pecado que nos lleva a la muerte y de lo que es vivir en Cristo que nos conduce a la vida eterna. Hoy podemos nosotros pensar, mis queridos, ¿qué ha logrado Satanás todavía tener ahí guardado en mi vida? Si ha logrado Satanás colocar en nuestra vida algo de lo que ofende a Dios, atracciones mundanales, la música, la sensualidad, los placeres. Hoy debemos romper con esas ataduras por la sangre de Cristo Jesús. Y debemos hacerlo porque estamos a puertas de la Canaán celestial. Hoy más que nunca creo que Cristo viene muy pronto. Y por ello debemos estar atentos, aferrados de la poderosa mano del Señor. Mis queridos, nos encontramos cerca de la Canaán celestial. Y Dios nos llama. Y Dios nos invita constantemente. Nos invita para que tomemos decisiones, para que pongamos allí en nuestra vida un punto, para que hagamos un alto, para que hagamos separación en lo que agrada a Dios y lo que lo deshonra. Quiero invitarlos que vayamos allí a Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15. Capítulo 2, versículo 5. 15, perdón.
palabra de Dios lo presenta claramente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mis queridos, un mensaje claro, un mensaje explícito. Ya sabemos nosotros qué es el amor al mundo. ¿Qué es el amor a los deseos carnales, a los deseos pecaminosos? ¿Qué es el amor de pronto a la casa, al carro? Aún a veces el amor que le profesamos a nuestro propio celular. Ya sabemos qué es el amor del mundo. Porque a veces esas cosas terrenales, a veces nosotros peleamos, nos disgustamos, porque se nos rompe un vaso. Formamos un escándalo porque perdimos 1000 pesos. Hacemos cosas, nos disgustamos con la familia, formamos unas tremendas tormentas, pero solo porque amamos al mundo, porque amamos esas cosas del mundo. Pero el Señor me está diciendo que no es así, que esto debe ser en segundo lugar. Eso perece, eso se acaba. Las posesiones, las grandes riquezas, todo lo que es del mundo queda aquí en el mundo. Y hoy más que nunca tenemos que pensar en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas que permanecen para siempre. Y son las cosas que Cristo Jesús nos ofrece a todos los que lo aceptemos como nuestro Salvador personal. Queridos hermanos, hay un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. No sé si tú que escuchas esta palabra todavía duda de que Cristo viene pronto. No lo sé. Creería pensar para mí que no duda. Pero la palabra de Dios me presenta claramente que el Señor viene muy pronto. Y que todo lo que ven nuestros ojos, lo que están escuchando nuestros oídos, son las evidencias, son las señales de que Cristo Jesús viene pronto a esta tierra. Y es por tal razón que debemos colocar nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas no perecederas, en las cosas que los sabios de la palabra de Dios nos aconsejan. Donde nos dicen: mirad hacia arriba, mirad las cosas de arriba, no nos enfrasquemos en las cosas perecederas, no nos enfrasquemos en lo que se acaba. ¿Para qué angustiarnos tanto por todo lo que perece? ¿Para qué llenarnos de enfermedades, de estrés, de dolor, de sufrimiento?
¿Para qué acarrear canas a nuestra cabeza? Si al fin de cuentas, si morimos sin Cristo, todo lo que tenemos ahí queda para que otro lo disfrute o para que perezca. El Señor me está diciendo, mira hacia arriba. Mira las cosas que no son perecederas. Mira a la salvación que Jesús te ofrece a ti, me ofrece a mí y ofrece a todos los que estamos escuchando su palabra y a todos los que crean en Él. Mis queridos, es por ello que finalmente quiero que leamos este último texto, este llamado del Señor, para que nos concienticemos, para que miremos que lo que importa es lo celestial, no lo terrenal. Que no tenemos casa, que no tenemos carro, que no tenemos suficiente dinero, pero Dios proveerá. Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tus padres, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y Dios te está diciendo a ti y a mí, sal del pecado, sal de las cosas terrenales, que yo te mostraré la tierra. Y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham recibió la bendición de Dios. Y Abraham recibió bienes, propiedades, animales, todo, pero su principal virtud no era lo terrenal, porque todo lo que tuvo Abraham terrenal perece y ya no existe. De igual manera, Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo que Abraham. Él descansa, pero la palabra de Dios dice que por la fe Abraham fue contado como hijo de Dios. Y por la fe Abraham descansa en el polvo de la tierra, pero tiene asegurado ese lugar con los redimidos que fueron sacados de la tierra y que son ese pueblo escogido que le creyó a Dios. Vamos a mirar allí este último texto en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego con acción de gracias. Mis queridos, en nada estéis angustiados. Yo no sé cuál será la vivencia de cada uno de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos que observan esta palabra. No lo sé. No sé qué problemas hayan, qué ataduras hayan, qué dificultades hayan, qué angustias hayan. Pero lo único que sé es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios te dice a ti en esta mañana y me dice a mí que no debo estar angustiado, que no debo estar estresado como hijo de Dios, que no me esté angustiando por lo que tengo o lo que no tengo, sino que como hijo de Dios, obediente a su mandato, esté gozoso, adorando, diciéndole a Dios por medio de la oración, presentándole nuestros ruegos a nuestro Dios, diciéndole a Dios, gracias por todo lo que haces por mí. Y el versículo 8 sigue diciendo, por lo demás, hermanos, esto es lo que debemos hacer nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis queridos, ya sabemos qué debemos estar haciendo nosotros como hijos de Dios. No debemos estar ociosos, no debemos estar despreocupados, no debemos estar conformes en la situación como nos encontremos. Debemos estar ahí cada día procurando más, buscando lo verdadero, buscando lo justo, buscando lo amable, buscando lo que agrade a Dios, sin angustias, sin aflicciones, en oración constantes, en esa comunión con Dios, regocijándonos en Dios, adorando a nuestro Dios, porque sabemos que el tiempo de la liberación, el tiempo de la victoria está cerca. Y la victoria está asegurada para ti y para mí si hacemos caso a esta palabra del Señor. Mis queridos, el llamado de Dios en esta mañana es muy sencillo. Observa lo que sucede en el mundo. Las señales que el Señor ha dejado. Y mira que Él las dejó para que nosotros estemos atentos, para que estemos listos, para que estemos preparados. El llamado de Dios en esta mañana es para que no carguemos el pasado, para que haya un antes y un después. El Señor en su palabra dice, las cosas viejas pasaron. No olvidemos que el pueblo pereció ahí porque su mente estaba en el pasado, porque fueron atacados por esas tentaciones de Satanás, porque ellos no agradaron a Dios por esa conducta. Y si estamos esperando la venida del Señor, Dios nos llama que no haya en nosotros pecado. Cualquier pecado, así sea el más mínimo pecado, no debe haber en nosotros. Busque lo puro, busque lo justo, busque lo amable, busque lo que es de buen nombre. Busque lo que tenga esa virtud del Padre Celestial, dice esa palabra hermosa. Si algo digno, dice en esto pensar. Mis queridos, el Señor quiere que tú vayas a Él. Si hoy tú oyes la voz de Dios, dice que no endurezcáis vuestro corazón. Si has escuchado la voz de Dios hoy, no endurezcas el corazón. Dile sí al Señor Jesús. Deja que el Señor Jesús haga esa obra. Nos ha llamado Dios para vida. Nos ha llamado Dios para salvación. Nos ha llamado Dios para que vivamos y disfrutemos de las bodas del Cordero. Las cosas viejas pasaron. Hoy vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Eso tú quieres, mi querido? ¿Eso lo quieres en tu vida? Si eso es lo que tú quieres, vamos a orar al Señor. Los invito allí donde estén para que le oremos, para que le entreguemos nuestra vida al Señor. Eterno Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Hemos disfrutado de tu palabra, Señor. Tú nos has amonestado con tu palabra. No fue el plan tuyo que aquellos hombres, miles de hombres perecieran.
Pero ellos descuidaron esa comunión contigo. Quisieron seguir las conductas pecaminosas del pasado y por eso no agradó a nuestro Padre Celestial y fueron tendidos en el desierto. Padre, tú a nosotros nos has llamado también, nos has traído, nos has salvado, nos has sacado del pecado. Nos has traído por medio de tu palabra este conocimiento puro. Y hoy nos has llamado para que vivamos una vida nueva. Y has dicho en tu palabra que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya todo es nuevo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir como hijos nuevos, como criaturas nuevas, como iglesia nueva, como pueblo que se prepara para ese acontecimiento maravilloso de tu segunda venida, para poder llegar allí a la Canaán celestial, esa tierra maravillosa que tú tienes prometida a tus hijos. Ayuda a cada hijo tuyo que ha escuchado tu palabra, Señor. Dale la victoria en Cristo Jesús, para que así, Señor, podamos alcanzar la meta que tú has colocado para cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra, gracias por tu Espíritu que obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias por la vida que das a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Alabamos y glorificamos tu nombre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.